buenas una vez más, soy vuestro paisano, historiador Manuel Parodi, y seguimos desgranando esos ya momentos, meses finales de la defensa de la libertad y el constitucionalismo en la España de principios del siglo XIX. Esos acontecimientos que culminaron, cristalizaron precisamente en la Bahía de Cádiz, precisamente en el término municipal de Puerto Real, precisamente en pagos tan portoraleños como el de Matagorda, el del Bajo de la Cabezuela y la isla del Trocadero, el Fort Louis, el castillo de San Luis, que fue el último bastión de la libertad en agosto de 1823, cuando cae el gobierno del así denominado trienio liberal en manos de la embestida de las tropas de la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis, enviados por la Santa Alianza, con esa coalición internacional conformada por Rusia, Prusia, Austria y Francia, las potencias reaccionarias de la Europa del momento, para precisamente acabar con la experiencia de gobierno liberal en España, que se había mantenido desde 1820 hasta 1823 bajo los auspicios de la Constitución de Cádiz y que había servido para dar forma, si no para dar forma, para dar impulso y para servir de ejemplo y de botón de muestra a esa oleada revolucionaria de 1820 que sacudiría toda Europa, teniendo como inspiración y modelo precisamente el constitucionalismo y el liberalismo español. Hemos dejado al duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, sobrino del rey de Francia, Luis XVIII, y futuro heredero de la corona francesa, porque Luis XVIII no tiene hijos, su heredero será su hermano Carlos, que llegará a reinar efectivamente como Carlos X de Francia, y el heredero de Carlos será precisamente su hijo mayor, Luis Antonio. Las tropas francesas entran el 7 de abril, cruzando la frontera pirenaica por la zona vasca, por el extremo occidental del Pirineo, y el 10 de abril, ya el 10 de abril, solo 3 días después de que los 100.000 hijos de San Luis entren en la península ibérica, el gobierno liberal abandona Madrid y marcha a Sevilla. El 13 de mayo, fijémonos bien, un mes y una semana escasas, un tiempo muy breve, después de la entrada en España de los 100.000 hijos de San Luis, el 13 de mayo Madrid será tomada por el duque de Angulema. El 11 de junio, el gobierno español, que se había refugiado en Sevilla ya en abril, el 11 de junio el gobierno español, el gobierno liberal español, abandonará Sevilla marchando a Cádiz. Y el 21 de junio Sevilla será tomada por el duque de Angulema. En el mismo mes de junio, Angulema inicia el asedio de la ciudad y fortaleza insular de Cádiz. Algunos de los enfrentamientos que los liberales tuvieron con este ejército invasor, de los focos de resistencia liberal contra el ejército invasor, serían los que se producirían en ciudades como Pamplona, como Barcelona, como que tratarían de resistir a este ejército invasor francés, pero en general la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y el avance de los 100.000 hijos de San Luis por el territorio de la península ibérica sería fulminante y tendrían muy poca oposición. Decíamos en el podcast anterior que cuando el duque de Angulema y las tropas a su mando entran en Madrid en mayo, durante el tiempo de esa estancia en mayo en Madrid de las tropas francesas y de Angulema, Angulema sufrirá un intento de asesinato. La iglesia en la que está asistiendo a misa es incendiada. Un procedimiento un tanto extremo para acabar con la vida de una sola persona, pero bueno, eso fue lo que parece ser que intentaron. El duque salva su vida, la iglesia arde por completo, y andando el tiempo y durante el reinado de Isabel II, precisamente sobre el solar de esa iglesia madrileña se construirá el Palacio del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo. Palacio y Congreso de los Diputados, bajo el suelo del cual resulta
que sigue existiendo el antiguo cementerio de esa iglesia conventual que ardió cuando intentaron los liberales, con ningún éxito, acabar con la vida del duque de Angulema. Madrid, por tanto, en mayo ya está en manos de los 100.000 hijos de San Luis, y el duque de Angulema establecerá en Madrid una regencia absolutista. Hay un gobierno liberal que está huyendo hacia el sur y que se ha refugiado en Sevilla, como hemos visto, y en Madrid el duque de Angulema, que sabe que lo que tiene entre manos es mucho más que una mera conquista temporal de un país, lo que quiere hacer es subvertir el orden político imperante en ese país, debe para ello, y lo sabe, establecer un gobierno de nativos, de naturales del propio país, de España. Y por eso establece una regencia absolutista en Madrid, que va a gobernar en nombre de Fernando VII. Fernando VII, por tanto, tiene dos gobiernos supuestamente a su servicio. Uno, liberal, que está en Sevilla, y ahí lo dejamos. Empezaremos la semana que viene con esa huida de los liberales de Sevilla en junio de 1823, pues ese gobierno liberal que está en Sevilla y que lo retiene como prisionero, y una regencia, un gobierno por tanto, absolutista en Madrid. Angulema proseguirá con los 100.000 hijos de San Luis tras de sí su camino hacia el sur. Y lo siguiente será la entrada en Andalucía y el avance del contingente reaccionario y absolutista hacia el corazón del sur peninsular. Pero eso lo veremos en el próximo podcast.